Me gustaría que me cuentes cómo fueron los orígenes de la editorial, cómo empezaste en tu trabajo de editor. Bueno, Ediciones de la Flor comienza por un golpe de Estado, por un golpe militar del 66. Yo en ese momento ya trabajaba como abogado hacía 3 años, con muy a disgusto. Estaba haciendo un curso para graduados de Sociología que se hacía en el Departamento de Sociología de Filosofía y Letras, que había sido creado poco antes, lo dirigía Gino Germani. Y se produce el golpe de Onganía y la intervención de la universidad, la noche de los bastones largos, renuncia la mayoría de los profesores con los que estaba estudiando, y como tenía alguna experiencia editorial, porque había hecho primero una colección de cuadernos del Centro de Estudiantes de Derecho, y después cuando Jorge Álvarez puso su editorial, había sido, como tantos amigos de él, un colaborador voluntario gratuito, tenía alguna experiencia en cómo se hacía el libro. Quería en ese momento con mi socio jurídico, otro abogado joven, poner una librería. La plata que hacía falta para pagar la llave de un local en una zona razonable superaba los $300 que hemos reunido entre los dos, prestados por nuestros padres, porque tampoco teníamos otro recurso. Y entonces ahí fue Jorge Álvarez el que dijo que no se podía poner una librería con ese dinero, pero sí se podía poner una editorial. Y entonces él se asoció al proyecto inicialmente, con ese dinero se compraron unos derechos de autor y se empezó un poco como hobby. Es decir, no daban ganancias, daba pérdidas, pero más o menos se mantenía. Hasta que en el 70 Quino se pelea con Jorge Álvarez. Jorge Álvarez había vendido su parte de la editorial porque estaba financiando su proyecto de discos y pósters, y cuando se incorpora Mafalda a Ediciones de la Flor en el 70 ya se vuelca totalmente a la profesionalidad, porque eso no se podía hacer en ratos libres. Así que esa es más o menos la historia. Después hubo una etapa, bueno, a partir del 76, donde ustedes tuvieron inconveniente con la dictadura por la publicación de un libro infantil. ¿Cómo fue eso? En el 77 habíamos tenido libros prohibidos en distintas épocas, incluso por Onganía en Levingston primero, y por prohibiciones municipales, prohibición del correo. En el 77 la dictadura prohíbe por decreto un libro infantil absolutamente inocente, que se llamaba Cinco Dedos, que era una versión de la fábula en la cual la unión hace la fuerza, y lo prohíben con un decreto muy enérgico, diciendo que en el libro se incluían la preparación de los chicos para la subversión, lo cual es realmente un disparate. Lo prohíben y yo presento un recurso de apelación, cosa que había hecho con prohibiciones anteriores, pero no evalué que la situación era distinta, que era otra dictadura mucho peor, y la reacción que siguió al recurso fue meternos presos a mi compañera, el socio de la editorial, y a mí, a disposición del Poder Ejecutivo, o sea que no había forma de apelación ni de explicación, y estuvimos así 4 meses y medio. ¿Y cómo fue esa etapa de la detención? ¿Cómo lograron después emigrar a Venezuela? Fue, te diría, afortunada, porque fue posterior a un decreto, o sea que era legal desde el comienzo, legal dentro de lo absurdo, pero no fue una desaparición ni un secuestro. Estuvimos desde el primer momento en una oficina de la Policía Federal, se sabía dónde estábamos, estábamos comunicados, recibíamos visitas de la familia y de algunos amigos que nos traían comida y demás, o sea que dentro de las cosas terribles que pasaron en el momento fue casi un privilegio, porque no nos pegaron, no nos preguntaron más que nuestros nombres en el momento de detenernos, y eso llevó 4 meses y medio. Muchas veces vos dijiste que cuando volviste en el 82 tenías muchas ganas de volver a Argentina, o sea, tenías mucha expectativa. ¿Cómo fue esa vuelta y cuán de complicado fue volver, si bien la editorial siguió funcionando, volver a editar libros aquí? Yo diría que fue muy fácil, porque felizmente la intervención de Elisa Miller, que era mi suegra, que se hizo cargo de la editorial cuando nos fuimos, había dejado una empresa, mantenido una empresa sin deudas, perfectamente aceitada como para empezar a publicar más libros en cualquier momento, y eso es lo que hice a partir del momento que volví. Okay. ¿Y cuáles fueron los primeros libros nuevos que editaste en Democracia? La primera decisión editorial fue Los Pichiciegos de Fowell, que era un libro que yo no tenía idea, le había pasado por una cantidad de editoriales que no se atrevieron a publicarlo, era una sátira sobre la situación de los pobres conflictos en la guerra de Malvinas, y que yo consideré un libro apasionante y no veía la objeción.
venía con todo el coraje democrático que daba haber estado fuera del país todos esos años, ¿no? ¿Y qué diferencia notas desde la democracia y más acá, desde ahora, en la edición de libros con respecto a hace 30 años, ya que la editorial está por cumplir 40? No, la editorial está por cumplir 50. 50, perdón, tenés razón, 50. Es decir, en el 84 lo que hubo fue un resurgir de las inquietudes de la gente, pero no solo políticas. Todos los que habían abandonado estudios los retomaron, todos los que habían dejado de preocuparse por leer y se habían dedicado al deporte, que fue la gran escapatoria durante la dictadura, por lo que me cuentan, porque yo no vivía aquí, determinó un gran interés en todo tipo de libros, porque la variedad de los intereses de la gente es infinita. Y entonces en el año 73, 74 habíamos llegado a publicar 60 novedades por año, lo cual con una estructura de 5 personas era una barbaridad. Y en el 84 empezamos a publicar 30, 40 libros, lo cual era muchísimo, es decir, pero que correspondía a lo que la demanda permitía. Y hoy en día, ¿qué públicos, qué sociedad argentina te imaginas en base a lo que vos ves que se lee? ¿Qué tipo de gente te imaginas? ¿Qué formación tiene? Yo creo que se aumentó la segmentación, que hay sectores que no se tocan en sus intereses, que hay gente que no sale de la cultura de las redes sociales, de internet y demás, que lee mucho pero que lee en pantalla, y después gente no necesariamente de mucha mayor edad, un espectro amplio, que sigue comprando libros y en muchos casos hasta leyendo, ¿no? ¿Y cuál es la tarea principal hoy del editor? ¿Tenés que formar un lector o crees que la rotación que hay tan grande necesita alguna adaptación en un editor? Yo estoy de acuerdo con una frase que dijo Jorge Ral, el dueño de la editorial Anagrama, del español, que está en Buenos Aires en estos momentos, está leyendo, que dijo que la misión del editor era descubrir en el lector una necesidad que el lector no sabía que tenía. O sea que es todo lo contrario a la investigación de mercado, que trata de detectar una necesidad existente, sino se trata de detectar una necesidad no declarada, no existente. Y en ese olfato que tenés como editor, en todos estos años, ¿cuál considerás que fue el mayor acierto y cuál quizás el desacierto o menor acierto? No, obviamente los primeros aciertos fueron cartas seguras, como incorporar a Quino a la editorial cuando él dejó de tener su relación con Jorge Álvarez, y eso pasó en 1970, hace muchísimos años, 43 años. Y ayer estuve firmando en la Feria del Libro Infantil y tenía la misma repercusión que hace 40 años o mayor, porque había varias generaciones reunidas por él. No, creo que los hallazgos se dan por el lado de los autores que no son conocidos, o por ejemplo en el caso de humor gráfico, los que no publican en un medio gráfico y son conocidos solamente por sus blogs en internet, Alberto Monte, el chileno, Julieta Rocky, la autora de Ofelia, Gustavo Sala, el de Bife Angosto, que publica en Suplemento Juvenil de Página 12, o sea, las fuentes más diversas. Como en el marco de la narrativa hay una mayor competencia, es bastante difícil incorporar un autor en el marco de todo lo que publican los grandes grupos transnacionales, así que ahí nos atuvimos al clásico como Walsh o eventualmente al libro póstumo de Fontana Rosa, que era el único sobre el que conservamos los derechos. Sí. ¿Y alguna cosa que vos te replantees, diga, qué lástima que esto no lo hicimos así o por qué publicamos tal cosa? No me arrepiento de ninguno de los libros publicados. Incluso los que no se vendieron bien, estoy satisfecho porque era correcta la apuesta. Vos sabés que en el 2001 yo me había crecido con Mafalda, en mi familia, con los libros de Mafalda, crecí rodeado de libros de la editorial. Y algo que me impactó mucho fue en la calle, en el momento de los saqueos, que gente capuchada, que se metía en comercios y eso, vi pasar un chico con el ejemplar de Mafalda, de las obras, el libro grande. Y ahí como que reformulé todo, hasta una persona que no entraba generalmente en una librería, le veía un valor a Mafalda muy importante, hasta aún para rapiñar. ¿Qué significa Mafalda
para la editorial? ¿Qué significó Mafalda para la editorial? Bueno, es el mascarón de proa, es lo que nos permitió ingresar a muchos mercados donde con los títulos del comienzo que eran más difíciles o para públicos más restringidos nos hubiera sido mucho más complicado. Una vez un librero colombiano, un alemán muy culto, dijo que nuestros libros, yo fui a venderles llevándole el catálogo y las novedades, y dijo, bueno, los libros de ustedes son libros de capricho, si los tengo los vendo, y si no los tengo vendo otros. Para mí fue tremendo. Cuando les fue imprescindible a los libreros tener los libros de Mafalda, sirvieron los pedidos que hacían de ejemplares de Mafalda para que incorporaran menores cantidades de los otros títulos.